Buenas tardes, Arrachaldeón. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver el crecimiento demográfico y el desarrollo urbano en la etapa que nos ocupa, es decir, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El siglo XIX experimentó un crecimiento demográfico sin precedentes, y es que la población mundial pasó de 900 millones en 1800 a más de 1.600 millones de habitantes en 1900. Este aumento se debió principalmente a la reducción de la mortalidad y a la transición demográfica en las sociedades industrializadas. Mirad, aquí tenemos un gráfico que nos muestra el crecimiento de la población del año 1800 a 1914. Por ejemplo, podemos ver el crecimiento en América Latina, que pasó de 17 millones de habitantes en 1800 a 75 millones de habitantes en 1914. O Estados Unidos y Canadá, que pasó de 6 millones de habitantes a 100 millones de habitantes. O Europa, que tuvo un crecimiento bestial de 180 millones de habitantes a 460 millones de habitantes. Además, también se redujo la mortalidad, y es que durante todo el siglo XIX la mortalidad disminuyó significativamente debido a mejoras en la dieta, avances en higiene y sanidad y desarrollos médicos como las vacunas de Pasteur y Koch o la invención de medicinas como la aspirina. Estos factores aumentaron bastante la esperanza de vida de la población, especialmente en Europa. Fíjate, aquí tenemos un cuadro del aumento de la esperanza de vida. Podemos ver Gran Bretaña, que pasó en apenas 50 años de una esperanza de vida de 43 años a una esperanza de vida de 60. O Alemania, que pasó de 37 años a 61 años. O Estados Unidos, de 47 años a 61 años. Este asterisco de Estados Unidos significa que solamente existen datos de la población blanca. No hay datos de la población afroamericana. Y eso es una muestra también de la marginación a la que estaba sometida la población afroamericana en los Estados Unidos. Al aumento de la esperanza de vida contribuyeron también los avances médicos. Por ejemplo, Louis Pasteur desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas y contribuyó a la seguridad alimentaria con la pasteurización de los alimentos, que hoy todavía se sigue haciendo así. Florence Nightingale fundó en 1860 la primera escuela de enfermería y aplicó después la estadística al campo sanitario, fundamental para el control de las enfermedades. Joseph Lister propuso medidas antisépticas para las cirugías, algo tan sencillo como lavarse las manos con jabón antes de operar. Y Robert Koch descubrió los bacilos de la tuberculosis y del cólera. Se considera hoy uno de los fundadores de la bacteriología moderna, este señor. Por lo tanto, estos inventos en medicina jugaron un papel crucial en el crecimiento demográfico, al reducir la mortalidad y controlar las enfermedades infecciosas. Por otro lado, a pesar de las altas tasas de natalidad durante gran parte del siglo XIX, estas comenzaron a disminuir hacia 1880, debido a factores como la urbanización, la educación y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. En este gráfico podemos ver cómo disminuye la natalidad en varios países europeos. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales se pasa del año 1850 de tener 6 hijos a tener 2 hijos. En Alemania se pasa del año 1850 a tener en torno a 5 hijos a tener en 1914 2 hijos. En Francia se pasa de tener unos 3 hijos a tener 2 hijos, y así en la mayoría de países europeos. Además, en la segunda mitad del siglo XIX se vio un crecimiento acelerado de las ciudades debido a la migración del campo a la ciudad, la migración rural-urbana. Esto llevó a problemas de hacinamiento y de segregación en las afueras de las ciudades, que se intentaron mitigar con mejoras en los servicios públicos. Aquí podemos ver varios índices de desarrollo urbano en el año 1870. Por ejemplo, en Francia, el PIB per cápita, es decir, el Producto Interior Bruto, era de 1858, mientras la esperanza de vida era de 42 años y la alfabetización de un 69% de habitantes. Así, el 49,7% de habitantes estaba escolarizado en Francia. Esta mejora de los servicios públicos se intentó llevar a cabo en toda Europa. En resumen, y para enlazar la historia de finales del siglo XIX con la actualidad, hay que decir que a pesar de los avances, enfermedades como el SIDA o la malaria siguen afectando en la actualidad a los países menos desarrollados. La falta de acceso a agua potable y atención médica continúa siendo un desafío internacional. Y en muchos países empobrecidos, la falta de acceso a servicios médicos sigue siendo una realidad demasiado cotidiana. Mirad, cada día 700 menores de 5 años
mueren de diarrea en el mundo. Como ya he dicho, enfermedades como el SIDA, la malaria, la tuberculosis o la meningitis continúan asolando y siendo enfermedades muy comunes en países menos desarrollados. Y las hambrunas o las dificultades en el acceso al agua potable, algo que en Occidente lo tenemos muy normalizado, agravan cada año la situación de estos países empobrecidos. Y 1.600 millones de personas en la actualidad, es decir, un 22% de la población mundial, viven en la actualidad sin acceso a atención médica. Por ello, la defensa de la sanidad pública, que fue una conquista importantísima en Europa, es uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas y desarrolladas. Así que, chicas y chicos, no sabéis la suerte que tenemos de tener sanidad pública y educación pública para todas y todos los habitantes de este país.